Vamos a hablar de una... Mire, cuando hablamos de historia que tienen que ver con el narcotráfico, lujo, ya es impactante, ¿cierto? Sí. Por los montos, sobre todo autos de 30 millones de pesos. Pero si a eso le sumamos faranduleros, modelos, curvas, implantes de silicona y varias de esas cosas. Se vuelve como relato de película. No, se convierte en una tremenda historia policial como la del Mono Martín, que la revisamos en la mañana Chile. Uno de los casos que puso en tela de juicio a algunos famosos de nuestra televisión. Una importante banda de narcotráfico con que se vinculaba a conocidas personalidades del mundo de la farándula y el deporte de nuestro país. Se trata de la caída del imperio de Manuel Martínez Navarro, el Mono Martínez, como se le conocía en el mundo del aula. Este hombre mantenía en su poder nada menos que este famoso Camaro amarillo que habría pertenecido al futbolista Jorge Quique Acuña, el mismo que hiciera conocido en sus juergas y carretes discotequeros. Pero eso no es todo. Manuel Martínez también tenía entre sus bienes este vehículo que había pertenecido a otro futbolista, Luis Mago Jiménez, el mismo vehículo en que se paseaba su esposa María José López. Pero había más. Esta camioneta Hammer, conducida por el actual director técnico de Colo-Colo, Héctor Tapia, había pertenecido a Martínez. ¿Y qué me dice de este departamento de más de 4.000 UFs en el barrio Alto de Santiago? También pertenecía a otro futbolista, el exjugador de Colo-Colo y la selección chilena, Ivo Basay. De acuerdo a la Fiscalía, dentro de los bienes adquiridos por la sociedad que encabezaba Martínez, estaban al menos 3 Jeep marca Hammer, uno de los cuales fue arrendado al cantante reggaetonero Don Omar de paso por Chile. Eran parte de los gustitos que se daba este conocido narcotraficante, que le gustaba ostentar y además contar que parte de sus pertenencias habían pertenecido a algunas importantes figuras del deporte y la televisión de nuestro país. Fue en noviembre de 2010 cuando la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones asestó un certero golpe en su lucha contra el narcotráfico. Más de 60 kilos de cocaína, millones de pesos en efectivo y numerosos automóviles de lujo fueron solo una parte de lo incautado a esta banda, cuyo patrimonio superaba con creces el $1.000.000. Casi un año realizando una silenciosa investigación, los detectives lograban la captura de un connotado narcotraficante que intentaba blanquear el dinero de la droga en un taller mecánico para autos de lujo, muchos de los cuales previamente figuraban a nombre de conocidas figuras del deporte y la farándula nacional. Pero el prontuario del Mono Martínez ya tenía antecedentes. En el año 2004 había sido detenido y condenado por tráfico de drogas. En esa oportunidad, su especialidad era el envío de cargamentos de cocaína a España, nada menos que en medio de cajas de pescado. Pero fue en 2008, tras 4 años de prisión, cuando Martínez Navarro abandonó la cárcel y de inmediato se instaló con otro negocio. Lo suyo ya no serían las merluzas, ahora optaba por el mundo tuerca. Un taller mecánico para autos de lujo era su mejor coartada para blanquear dineros del narcotráfico. Esta camioneta Hammer blanca, por ejemplo, era una de sus joyas. Según precios de mercado, costaría unos 20 millones de pesos. Un ostentoso vehículo que habría vendido nada menos que al actual director técnico de Colo-Colo, Héctor Tapia. Y no era el único de estos automóviles que estaba en su poder. Esta otra Hammer de color negro, en más de una ocasión, fue vista con el Mono Martínez llegando a comprar a diversos centros comerciales. Lo llamativo es que este vehículo antes había pertenecido a otro conocido, el futbolista Luis Mago Jiménez. Así lo demuestran estas imágenes, en que se aprecia feliz a su mujer, la modelo María José López. Claramente ese nivel económico que les entregó el tráfico de droga les permitió poder codearse con gente conocida y gente conocida del ámbito principalmente de la farándula. Al enterarse de que podría ser citada a declarar en calidad de testigo a nuestro país, la mismísima María José López escribió en su Twitter desde Dubái: para que no hablen tanta tontera, yo declaré hace 2 años, no necesito ir de nuevo. Martínez había adquirido estos vehículos para que su hijo los arrendara en una supuesta productora de eventos que abrió para él. Pero en realidad eran usados para que el joven ostentara y se diera sus gustos, mostrándose así exitoso ante el resto.
El Mono Martínez y su hijo compraban trajes de prestigiosas marcas en exclusivas tiendas, sin importar que un terno le pudiera costar 1,5 millones de pesos. Con las camionetas compradas a Héctor Tapia y al matrimonio Jiménez López, Martínez ya tenía a su haber cerca de 100 millones de pesos. Pero había más, porque este Chevrolet modelo Camaro color amarillo, avaluado en 22 millones de pesos, también era parte de la colección de Manuel Martínez. En el caso de este vehículo, presuntas escuchas telefónicas habrían dado cuenta que su anterior dueño habría sido el futbolista Jorge Quique Acuña. Al momento de la detención de Martínez se incautaron una decena de vehículos, entre los que se encontraban, por ejemplo, un BMW de más de 25 millones de pesos, un Porsche 911 deportivo y una camioneta de la misma marca, modelo Cayenne. Fue así como, tras conocer el verdadero imperio que estaba formando Martínez, la Policía de Investigaciones en el año 2010 decidió detenerlo a él y a parte importante de su banda. En un complejo operativo policial, efectivos de la Brigada Antinarcóticos allanaron todos los posibles flancos donde el mono guardaba o guardaría parte de su dinero y droga. Así se interceptó el vehículo donde el capo se desplazaba. Sí, estamos con él. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Compra vehículo? ¿Y qué le había entregado a un caballero? Bueno, ¿qué le había entregado a un caballero? No, no he entregado nada yo. ¿Y por qué te tranquilo? ¿Y cómo le encontraron algo, parece? No, pero si prueba de pues ya sabes. ¿Pero venía saliendo de aquí de tu taller? No, nada. En forma paralela fue al taller mecánico, hasta donde los policías se dejaron caer. Los trabajadores decían no saber nada de lo que ocurría, pero los efectivos poco a poco comenzaron a escudriñar hasta llegar a donde estaba lo que en realidad se escondía, nada menos que en el entretecho. Estábamos en conocimiento, efectivamente ocultaban droga en este lugar y hemos finalmente llegado a donde encontramos más o menos, no podría aventurar en cantidad de kilos, pero sí tenemos bastante droga en el entretecho de la casa. ¡Abre la puerta! En total, más de 64 kilos de cocaína. Mientras en el taller mecánico sucedía esto, en la comuna de La Florida se concretaba la captura de Alberto Taica Mogollón, uno de los principales asesores del Mono Martínez en sus diversos negocios, y quien ya tenía antecedentes policiales por haber sido el pionero en la falsificación de cédulas de identidad en nuestro país. No, si yo no conozco al Taica, me están confundiendo entonces. ¿Cuál es tu departamento? Pues yo no vivo acá. ¿Dónde vives tú? No, yo vivo por acá, por Buenaventura. ¿De dónde naciste? Acá, en San Miguel. ¿Vos eres chileno? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ¿cómo de acá? ¿De Santiago? Esto es falso, pues, negro. La policía encontró más de 13 millones de pesos en efectivo en poder de Martínez en billetes de baja denominación. Una práctica habitual de los delincuentes que les permite concretar de manera óptima sus transacciones. Y el resultado de esta operación en cuanto a la incautación de dinero, a la incautación de vehículos, de armas de fuego y de algunas propiedades, dice relación también en el fondo de lo que es lo que estamos buscando como fiscalía, que es no solo detener a la persona con la droga y condenarlo, sino que además desarticularlo económicamente para que no pueda volver a seguir actuando en los mismos delitos. Pero aún quedaban más sorpresas, porque en su afán por pasar desapercibido, Martínez había comprado un departamento de más de 4.000 UFs en calle Cristóbal Colón, en la comuna de Las Condes. Con esa inversión, el narcotraficante había logrado pasar algo más desapercibido al alejarse de su natal El Bosque, en donde las indagaciones de la policía comenzaron. Pero sería esta compra la que lo vincularía con otro personaje conocido, debido a que la propiedad había pertenecido anteriormente al actual técnico de Ñublense, Ivo Basay. Finalmente, y tras más de 2 años de investigación y 2 meses de juicio, la justicia entregó su veredicto. Manuel Mono Martínez era sentenciado a 15 años de prisión. Que se condena a Manuel Antonio Martínez Navarro y individualizado las siguientes penas: a la pena de 15 años y un día de residuo mayor en su grado máximo y multa de 200 unidades tributarias mensuales en su calidad de autor del delito consumado de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. Pero eso no sería todo.
a la sanción de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 500 unidades tributarias mensuales en su calidad de autor del delito consumado de lavado de activos. Por si fuera poco, la magistrada añadió que también se le sentenció a 3 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por tenencia ilegal de armas y 541 días por porte y tenencia de municiones. En total, 30 años que uno de los mayores narcotraficantes nacionales del último tiempo tendrá que pasar tras las rejas. Sin duda, la asociación ilícita es un tipo penal bastante complejo, de modo tal que en ese sentido, con las penas impuestas y el resultado obtenido, estamos conformes. ¿Esta banda estaría totalmente desarticulada desde ahora? Bueno, entendemos que todos fueron incorporados en este juicio oral, de modo tal que todos fueron condenados y ya, por lo menos, durante el periodo de las condenas no deberían estar participando nuevamente en otro tipo de ilícito. 30 años tras las rejas tendrá que pasar Manuel Martínez, el mono, el mismo que llegó a convertirse en un verdadero capo de la droga, el mismo que en su momento puso en jaque a varios conocidos de la farándula y el deporte. No ve por confiar, por la compraventa, véndeme este auto y finalmente puede terminar metido en un tete, porque los faranduleros que salían ahí solo le habían entregado el auto porque se lo vendieran. ¿Sabes qué? El otro día alguien de acá de cámaras daba un dato que no es menor, hago una acotación. Si tú compras un auto que estuvo relacionado con el narcotráfico, no vaya a ser que alguien tenga una vendetta pendiente y por la patente termines poniendo tu cuerpo a las balas. No sé si esto otro es vendetta o no, no sé, pero el tema está en que mano al fuego